Mi esposo y mi hermana me traicionaban mientras mi familia me culpaba, pero grabé cada palabra y convertí la cena familiar en la peor pesadilla de sus vidas. El aire en mi casa empezó a sentirse extraño mucho antes de que pudiera explicarlo con palabras. No era una pelea, ni un silencio incómodo. Era algo más sutil, como una corriente escondida bajo la superficie. Miradas fugaces, risas que no me incluían, conversaciones que se cortaban apenas yo entraba a la sala. Al principio quise pensar que eran tonterías mías, inseguridades que me estaban jugando una mala pasada. Pero esa incomodidad crecía dentro de mí cada día como un rumor que no podía callar. Lo más doloroso era que los protagonistas de esa tensión eran las dos personas en las que más confiaba, mi esposo y mi propia hermana. Se supone que los tres éramos cercanos, casi inseparables. Ella venía seguido a nuestra casa, y yo lo agradecía porque creía que era una manera de unirnos aún más como familia. Nunca imaginé que esas visitas podían esconder algo más oscuro. Recuerdo una tarde de domingo. Estábamos cenando los tres, y de repente él contó una anécdota ridícula de su trabajo. Yo apenas sonreí, pero mi hermana estalló en carcajadas exageradas, inclinándose hacia él, tocándole el brazo como si fueran cómplices de un chiste privado. Él le devolvió la mirada con una sonrisa que no era la suya habitual, era distinta, más íntima. Yo me quedé helada con el tenedor en el aire. Nadie notó que dejé de comer, porque los dos estaban demasiado ocupados riéndose entre sí. Los días siguientes todo empezó a volverse más evidente. Mi esposo ya no me abrazaba al llegar del trabajo, ni se interesaba por cómo había estado mi día. En cambio, pasaba horas en el celular, sonriendo frente a la pantalla, para luego bloquearla rápidamente cuando yo me acercaba. Una noche desperté y lo vi acostado de espaldas, escribiendo mensajes a alguien. Fingí estar dormida, pero mi corazón latía con tanta fuerza que tuve miedo de que él lo escuchara. Un detalle que no pude ignorar fue que mi hermana parecía siempre estar, casualmente, libre cuando él tenía tiempo disponible. Si él decía que saldría a comprar algo, ella justo pedía acompañarlo. Si él hablaba de una serie, ella ya la estaba viendo. Incluso empecé a notar cómo se arreglaba más de lo normal para venir a mi casa, maquillaje impecable, ropa ajustada, perfumes caros que nunca usaba antes. Yo trataba de justificarla mentalmente, diciéndome que quizás solo quería sentirse bien consigo misma. Pero mi intuición gritaba lo contrario. Un día, mientras él se duchaba, escuché el sonido de su celular vibrando sobre la mesa de noche. Tomé el teléfono con manos temblorosas. No había mensajes visibles, pero en las notificaciones se alcanzaba a leer un nombre, el de mi hermana. Sentí un vacío en el estómago. Abrí la aplicación de mensajes, pero todo estaba borrado. Un chat limpio, como si jamás hubieran hablado. Esa limpieza perfecta era lo que más me delataba la traición. ¿Quién borra conversaciones con tanta obsesión si no tiene nada que ocultar? La rabia y el dolor se mezclaban dentro de mí, pero aún no tenía pruebas sólidas, solo indicios. Así que decidí observar en silencio, aunque cada mirada furtiva entre ellos me destrozaba un poco más. Era como si viviera dentro de una película de terror psicológico, en donde todos actúan con normalidad mientras tú eres la única que percibe la distorsión. La noche más insoportable llegó cuando mi hermana pidió quedarse a dormir en la casa después de una noche de películas. Yo no tenía ganas, pero acepté porque no quería parecer hostil. La idea era dormir en la sala, pero después de la película ella dijo que estaba cansada y se fue directo a la habitación de huéspedes. Me encerré en mi cuarto intentando dormir, pero el silencio era tan extraño que me mantenía alerta. Y entonces escuché algo. Primero fueron pasos en el pasillo, muy suaves, intentando no despertar a nadie. Después, un murmullo ahogado. Reíditas. El tipo de risa que nace cuando dos personas están demasiado cerca, compartiendo un secreto prohibido. Me levanté y caminé hasta la puerta, con el corazón martillándome en el pecho. Pegué el oído contra la madera y escuché claramente sus voces, la de mi hermana y la de mi esposo. En ese instante sentí que el mundo entero se derrumbaba sobre mí. La sangre me hervía, pero el cuerpo me temblaba como si fuera de hielo. Estaban ahí, a unos pasos de distancia, desafiándome en mi propia casa, creyendo que podían jugar conmigo mientras yo dormía como una ingenua. No abrí la puerta. No grité. No hice un escándalo. En lugar de eso, regresé a la cama con los ojos ardiendo de lágrimas y una sola idea clavada en la mente: esa noche cambió todo. Ellos habían cruzado una línea de la que ya no podían volver. Ese sonido no era mi imaginación. Era la prueba viva de que algo estaba sucediendo, y estaba a punto de romper mi vida en 1000 pedazos. La mañana siguiente me levanté con la sensación de que mi casa ya no era mía. Cada rincón parecía contaminado, como si las paredes hubieran escuchado sus risas en la oscuridad. Mi esposo se comportaba con una normalidad tan falsa que casi me enferma.
Preparó café, saludó con un beso en la mejilla y actuó como si nada hubiera pasado. Mi hermana, por su parte, salió de la habitación de invitados sonriente, con el cabello perfectamente peinado, como si hubiera dormido como un ángel. Yo apenas podía mirarla sin que mi estómago se revolviera. Decidí mantener la calma. Si explotaba sin pruebas concretas, ellos lo negarían y terminaría siendo yo la loca celosa. Necesitaba evidencias que fueran imposibles de refutar. Ese mismo día, mientras él se bañaba, revisé de nuevo su celular. El historial de llamadas también estaba limpio. Cada detalle me confirmaba que lo hacían con cuidado, pero nadie es tan perfecto siempre. Una semana después, se presentó la oportunidad que estaba esperando. Él dijo que tenía que trabajar hasta tarde, pero algo en su tono me sonó ensayado. Fingí creerle, pero en cuanto salió de la casa, lo seguí en mi auto, manteniendo distancia suficiente para que no me notara. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho, pero mis manos estaban frías, firmes en el volante. Después de unos minutos, lo vi estacionarse en un lugar apartado, cerca de un parque casi vacío. Y ahí estaba ella, mi hermana, esperándolo. No hicieron ningún esfuerzo por disimular, apenas él bajó del coche, se abrazaron como si hubieran estado separados por años, y luego se besaron con una pasión que me desgarró por dentro. Me mordí el labio tan fuerte que me sangró, porque quería gritar, correr hacia ellos, arrancarlos de esa escena repugnante. Pero me contuve. Necesitaba que ese dolor se convirtiera en un arma. Me escondí lo mejor que pude y saqué mi celular. Grabé un vídeo corto, sus cuerpos pegados, sus manos recorriéndose, la risa de ella mientras él le susurraba algo al oído. Esa fue la primera prueba sólida que obtuve, y aunque me destrozaba verlos así, también me daba una fuerza nueva. Ya no eran sospechas, eran traidores, y yo lo tenía en mis manos. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Él llegaba a casa y yo lo observaba fingiendo normalidad, pero dentro de mí ardía una tormenta. Empecé a notar detalles que antes me parecían insignificantes, como borraba los mensajes apenas llegaban, como se arreglaba más cuando sabía que ella iba a visitarnos, como inventaba excusas torpes para salir a hacer compras rápidas. Cada movimiento suyo era una mentira, y yo me lo tragaba en silencio, mientras por dentro me prometía que algún día se tragaría todo ese veneno multiplicado. El golpe más duro llegó cuando instalé una aplicación espía en su celular. No fue fácil, pero lo logré una tarde en que lo dejó cargando en la sala. A partir de ese momento, cada mensaje, cada llamada y cada foto quedaban registradas para mí. Lo que descubrí fue aún peor de lo que imaginaba. No solo eran amantes, eran crueles. Se burlaban de mí en sus conversaciones, decían que yo era ingenua, que jamás me daría cuenta. En un audio, escuché a mi hermana reírse diciendo, ella piensa que somos su apoyo, y ni siquiera sospecha. Quise romper el teléfono contra la pared, pero respiré hondo y lo guardé todo. Ese material era mi combustible. Doloroso, sí, pero necesario. No podía dejar que el coraje me cegara todavía. Tenía que ser paciente, porque un movimiento en falso podía destruirme. El clímax de mi rabia contenida llegó en un maldito almuerzo familiar. Todos estábamos reunidos, mis padres, mis tíos, y por supuesto ellos dos. Durante la comida, vi cómo mi hermana y mi esposo intercambiaban miradas, sonrisitas, y hasta pequeños roces bajo la mesa. Yo estaba ahí, en medio de mi familia, con una sonrisa forzada, mientras ellos jugaban a ser discretos. En un momento, mi esposo contó un chiste absurdo y ella fue la única que rió a carcajadas, inclinándose hacia él como si fueran pareja oficial. Sentí un nudo en la garganta que casi me impidió tragar la comida. Quise levantarme, gritar frente a todos, arrojar el vaso contra el suelo. Pero me contuve. Tenía que esperar el momento exacto. Sabía que si hablaba sin pruebas, ellos lo negarían y yo quedaría como la celosa desequilibrada. Esa era su jugada, y yo no iba a caer en ella. Esa noche, mientras los escuchaba hablar a solas en el pasillo creyendo que yo dormía, entendí la magnitud de su traición. No era solo sexo o coqueteo. Planeaban seguir, mantenerlo, en secreto, incluso bromearon sobre lo ingenua que yo era. Sentí que algo dentro de mí se quebró para siempre. Ya no era un presentimiento. La traición no solo era real, sino descarada. Y lo más irónico era que ellos no sabían que yo ya tenía en mis manos la primera prueba para destruirlos. Creí, por un instante, que enfrentar la verdad me daría alivio. Fue una de las ilusiones más dolorosas de mi vida. Pensé que si miraba a mi hermana a los ojos y le mostraba lo que había grabado, todo explotaría en su cara y yo recuperaría el control. No consideré que el mundo de la inocencia puede volverse una trampa cuando los culpables tienen talento para la farsa. La confronté una tarde en la cocina, con la voz contenida porque esa era la única defensa que me quedaba, la calma.
Le pregunté directamente, sin vueltas, si lo que había visto era cierto. Ella me miró con una sonrisa pequeña, esa sonrisa que ahora conozco tan bien, calculada, fría. Sus palabras vinieron como cuchillos envueltos en seda. Me llamó paranoica, me habló de límites y respeto, dijo que yo estaba interpretando mal gestos inocentes. Su actuación fue impecable. Intenté enseñar el vídeo, pero me envolvió con una respuesta que me dejó fuera de balance. No tengo que probarte nada, porque sé que no te creería ni tú te creerías si no fuera así. Me dejó hablando sola, y yo sentí como se cerraba una puerta que no podría volver a abrir. Cuando decidí enfrentarlo a él, creí que sostendría mi palabra. Me planté frente a mi esposo con las pruebas en la mano, el vídeo, los mensajes interceptados, el audio con su risa burlesca. Pero su reacción fue un manual de manipulación, primero incredulidad fingida, luego lástima teatral, y finalmente una versión de los hechos que lo convertía en víctima de mi obsesión. Me acusó de invadir su privacidad, algo que, irónicamente, era cierto, y con voz afectada dijo que yo necesitaba ayuda profesional. Su discurso fue tan convincente que por un segundo dudé de mi propia memoria. Lo peor no fue la negación, fue la rapidez con la que los hechos se volvieron mi culpa. Llamé a mis padres, llorando, pedí que vinieran. Ellos llegaron con rostros preocupados, preparados para ser padres, no para jueces. Les mostré fragmentos del material, lo que pude sin caer en la histeria. Mi madre me miró como si estuviera viendo a una hija que necesitaba apoyo. Mi padre frunció el ceño, incómodo. En menos de una hora la narrativa había cambiado, mi hermana sollozaba explicando que yo había entrado en la habitación de invitados sin permiso, que había robado su teléfono para acusarla con pruebas fabricadas. Mi esposo apoyó esa versión con detalles que yo no recordaba haber dado, ella se enfureció y empezó a grabarnos sin sentido. Me sentí flotando fuera de mi cuerpo mientras escuchaba mi propia vida ser reescrita. En pocos días, la familia adoptó una postura distante y condescendiente. Los mensajes de apoyo se convirtieron en llamadas preocupadas con preguntas cuidadosamente inocuas. ¿Has ido a ver a un médico? ¿Estás durmiendo? ¿Qué te hace pensar eso? Todo acompañado de ese tono lánguido que sugiere que, si no te cuidas, los demás tendrán que hacerlo por ti. Era gaslighting en estado puro, volver la realidad contra mí hasta que yo misma dudara de mi cordura. Empecé a preguntarme si la rabia había nublado mi juicio, mi mente, ajena al hecho de que las pruebas existían, vacilaba ante la tormenta de versiones. Ellos supieron jugar con las impresiones. En una reunión familiar, mi hermana contó una versión de un episodio en el que, según ella, yo había irrumpido en su vida privada por celos. Hubo llantos, miradas compasivas hacia ella, y abrazos que me dejaron fuera de la escena. Mi esposo me miró con pena teatral. Mis tíos me ofrecieron ayuda, para calmarme. El veredicto implícito flotó en el aire, yo era la que necesitaba explicación y contención. La humillación fue lenta, más cruel porque se daba en forma de preocupación. Mientras fui quedando aislada, intenté mantener una apariencia de normalidad en el trabajo y en la calle. Salía a comprar, conversaba con vecinos, me obligaba a sonreír. Por dentro, sin embargo, estaba destrozada. Me preguntaba en qué momento mi vida había cambiado de raíz, en qué segundo exacto mis dos pilares principales, mi esposo y mi hermana, habían decidido ponerse en mi contra. Cada gesto que antes era normal ahora parecía una prueba en mi contra, un mensaje no respondido, una llamada perdida, palabras inocuas convertidas en evidencia de inestabilidad emocional. La manipulación fue además técnica. Mi esposo supo cómo presentar datos, cómo resaltar una falta mía, un mensaje fuera de lugar, un comentario colérico, como si fueran indicios de que yo estaba perdiendo la razón. Mi hermana añadió detalles con la sutileza de quien practica la convicción, pequeños rumores plantados en la familia, frases dichas como al viento pero con la intención de echar raíces. Gente que antes me defendía comenzó a mirar con recelo. Mis amigos más cercanos tardaron en responder a mis llamadas, la sospecha se contagió más rápido de lo que imaginé. Intenté hacer terapia breve por mi cuenta para demostrar que buscaba ayuda, sin embargo, cuando lo comenté con mi esposo, él lo presentó como una prueba más de mi fragilidad. Ella ya está yendo a terapia porque está afectada por estrés, dijo con cara de preocupación mientras mi hermana hacía un gesto de falsa lástima. Fue exasperante ver cómo hasta mis intentos de recomponerme eran usados para enmarcar la narrativa que ellos querían, la de la amante despechada que confunde su vida con fantasías. Llegó un día en que mi madre, entre lágrimas, me pidió que diera un paso atrás por el bien de la familia. Usó palabras de cuidado que sonaban a sentencia. Necesitamos tiempo para procesar todo esto, dijo, y en el fondo supe que esa petición era una retirada. Me sentí abrumada, traicionada de nuevo por la serenidad aparente de quienes debían protegerme. Esa noche, vomité y dormí una sola hora. En la madrugada, mientras todo estaba en silencio, me negué a ser la víctima pasiva.
Recorrí la casa buscando cualquier cosa que no encajara, recibos, notas, cualquier pista de que ellos estaban orquestando algo más grande. Fue entonces cuando encontré una pequeña hoja arrugada en la basura del baño de visitas. Al principio pensé que era un descartable cualquiera, pero al abrirla, mis manos se congelaron. Había apuntes con frases cortas: crear narrativa, llevarla a terapia, mensajes plantados, cita preparada en casa de mamá. No era un delirio mío, alguien había dejado por descuido el mapa de su propia traición. El corazón me dio un vuelco y una mezcla amarga de alivio y terror se apoderó de mí. Alguien planeaba activamente convertir mi vida en una farsa. Esa hoja no era la confirmación total de todo lo que sospechaba, pero era el rastro de la intención, la prueba de que no se trataba solo de sentimientos encontrados, era conspiración deliberada. Con la hoja en la mano me prometí que dejaría de ser la marioneta. Regresé a mi cuarto con los ojos enrojecidos y una claridad nueva. Si mi familia iba a creer la versión que habían elaborado, yo tendría que estructurar la mía propia, más fría, más efectiva. No podía permitir que ellos plantaran las semillas de mi destrucción sin defenderme. Mientras doblaba la hoja para esconderla, supe que no era la única que había conspirado contra la verdad. Alguien en mi casa había cometido el error de anotar sus planes en papel. Y ese error iba a ser la primera grieta en el castillo que ellos pensaban invulnerable. Esa hoja arrugada fue mi despertar. La guardé en una caja de zapatos junto con el vídeo, los audios y las capturas de pantalla. Cada pedazo de evidencia era como un ladrillo en la muralla que estaba levantando para defenderme. No podía permitirme un error más, ya habían logrado que mi familia me viera como la inestable, y si no era estratégica, esa etiqueta se volvería permanente. Me convertí en sombra dentro de mi propia casa. Fingía normalidad, pero observaba con precisión quirúrgica. Cada movimiento, cada llamada, cada ausencia sospechosa de mi esposo o de mi hermana era registrada. No me importaba si parecía exagerado, la diferencia entre sospecha y verdad estaba en los detalles, y yo estaba construyendo la verdad piedra por piedra. El software espía se convirtió en mi arma secreta. Una noche recibí una notificación de audio, era mi esposo diciéndole a mi hermana que pronto, ella, yo, no tendría dónde esconderse. Mi hermana respondió con un suspiro satisfecho: cuando todos lo sepan, será su culpa. Nadie dudará de mí. Escuchar eso me partió en dos. No era solo una traición de pareja, era una conspiración para destruir mi reputación, para dejarme sola en medio de todos. Guardé ese archivo en un pendrive, junto con cada mensaje que confirmaba lo que planeaban. No era fácil leer cómo se reían de mí. Hoy le inventé que estaba estresado y se lo creyó, escribió él. Se traga todo, es tan ingenua, respondió ella. A veces tenía que cerrar la computadora y respirar hondo para no romperla contra la pared. Pero cada insulto que leía era también un recordatorio, un día los haría tragar cada palabra frente a los ojos de todos. Lo más difícil fue mantener el teatro. Mi esposo empezó a hablarme con falsa dulzura, proponiendo que quizás deberíamos considerar un tiempo separados, porque yo necesitaba espacio para sanar. Era tan cínico que me daban náuseas. Yo asentía, fingía vulnerabilidad, incluso dejaba que pensara que estaba cayendo en su trampa. Pero por dentro, la furia se mezclaba con una calma peligrosa. Sabía que cuanto más convencidos estuvieran de que me tenían acorralada, más fuerte sería el golpe cuando los desenmascarara. Mientras tanto, mi hermana hacía su parte. Se presentaba como la preocupada, la que me visitaba con gestos de ternura, como si fuera mi cuidadora. Delante de mis padres, me tocaba la mano y decía: ella no está bien, necesita compañía. Esa actuación enfermiza solo confirmaba lo calculado de su plan. Yo aguantaba el contacto con una sonrisa congelada, mientras por dentro me prometía que cada gesto falso sería exhibido como lo que era, veneno disfrazado de cariño. Una noche, mientras fingía dormir, escuché que hablaban en la sala. Creyeron que no los oía. Mi esposo le dijo a mi hermana que pronto pediría el divorcio, que diría que lo hacía, por mi salud mental, para no parecer cruel. Ella rió como si estuviera escuchando la mejor noticia de su vida y agregó: cuando eso pase, yo seré la víctima, ella quedará como la celosa tóxica. Quise salir corriendo y gritarles que lo sabía todo, pero me obligué a quedarme quieta, grabando cada palabra con el celular escondido bajo la manta. Ese audio fue la pieza que faltaba. Tenía pruebas visuales, capturas de pantalla, mensajes, pero ahora también tenía sus voces confesando la conspiración. Esa era la daga que pensaba clavar en el momento exacto. Con todo organizado, planifiqué mi próximo movimiento, la revelación pública. No podía permitirme un estallido impulsivo, necesitaba que la humillación fuera total, que no quedara espacio para negaciones. Decidí esperar una ocasión en que toda la familia estuviera reunida. Sabía que intentaban arrinconarme, que su plan era que yo quedara como la loca frente a todos, pero yo iba a voltearles la jugada.
Mientras tanto, soportaba sus provocaciones. Mi esposo me hablaba de buscar terapia, mi hermana me decía en voz baja que debería trabajar en mis celos. Cada frase era gasolina en un incendio que yo ya no quería apagar. Un detalle más selló mi decisión: revisando estados de cuenta, descubrí que mi esposo había retirado grandes sumas de dinero de nuestra cuenta compartida. El destino de ese dinero coincidía sospechosamente con compras recientes que mi hermana lucía: un bolso caro, perfumes nuevos, zapatos de marca. Se los había regalado con mi propio dinero. Esa fue la confirmación de que no solo querían destruir mi dignidad, también estaban saqueando mi vida material. Guardé esa información financiera en el mismo pendrive. No se trataba ya solo de amor y traición, era un robo, una farsa completa. Y si mi familia necesitaba ver pruebas, yo les mostraría todo. No habría vuelta atrás. La noche en que él me sugirió hablar seriamente sobre separarnos, lo miré a los ojos y asentí con una sonrisa tranquila. Dentro de mí, sin embargo, estaba trazando el conteo regresivo. Ya no se trataba de si lo haría, sino de cuándo. Ellos pensaban que me estaban enterrando bajo su mentira, pero lo que no sabían es que cada palada de tierra que echaban sobre mí era en realidad una piedra más en la tumba que estaban cavando para ellos mismos. El día de la reunión familiar llegó como si lo hubiera invocado con mi propia rabia. Fue idea mía organizar una cena en casa de mis padres, y ellos aceptaron felices porque creían que estaba intentando reconciliarme con mi hermana y mi esposo. La ironía era exquisita: ellos pensaban que asistirían a una noche de unión familiar, pero lo que les esperaba era el juicio más brutal que jamás olvidarían. Pasé toda la tarde preparando la mesa con calma artificial. Mientras acomodaba los platos y servilletas, mis manos parecían tranquilas, pero mi corazón golpeaba con la fuerza de un tambor de guerra. Revisé 3 veces el pendrive en mi bolso, asegurándome de que estuviera allí. Cada segundo que pasaba era un eco de todas las noches en que lloré en silencio, de cada vez que me hicieron dudar de mi propia cordura. Esa cena no era un encuentro, era el escenario que había construido para exponerlos. Cuando todos llegaron, la atmósfera parecía normal. Risas, abrazos, conversaciones triviales. Mi hermana se presentó impecable, con un vestido nuevo que seguramente había salido de mis ahorros. Mi esposo la acompañaba con esa sonrisa de buen hombre que tanto le compraban mis padres. Ellos estaban convencidos de que yo iba a pedir disculpas o a mostrarme frágil. Pobres ilusos. Durante la cena, los comentarios de doble filo no tardaron en aparecer. Mi hermana mencionó lo difícil que era cuidar a alguien que no sabe valorar el amor que recibe. Mi esposo, como actor mediocre, suspiró y agregó que la tensión en casa era insostenible, todo con ese tono de falsa preocupación. Sentí como mi estómago se contraía, pero me limité a sonreír y seguir sirviendo la comida. No iba a interrumpirlos, iba a dejar que cavaran su propia tumba con sus palabras. Cuando los platos quedaron vacíos y el ambiente se relajó, pedí un momento de atención. Todos voltearon hacia mí, esperando quizás un discurso de agradecimiento o una súplica por ser entendida. Mi esposo me miró con una mezcla de compasión y burla, convencido de que yo iba a derrumbarme frente a todos. Y entonces, con la calma de quien sostiene un arma cargada, conecté el pendrive al televisor de la sala. El silencio fue inmediato. En la pantalla aparecieron los primeros mensajes, conversaciones explícitas entre mi esposo y mi hermana. Risas, confesiones, planes para cuando yo ya no estuviera. El aire en la habitación se volvió espeso. Nadie respiraba. Mis padres se quedaron petrificados. Mi madre se llevó las manos a la boca, mi padre apretó el puño contra la mesa. Mi hermana intentó levantarse, tartamudeando que eso estaba sacado de contexto. Antes de que pudiera avanzar un paso, puse el siguiente archivo, un audio en el que se reía con mi esposo, burlándose de mí, llamándome la loca que se lo cree todo. El sonido de su risa resonó en la sala como una daga que ya no podía esconder. Él, desesperado, trató de apagar la televisión, pero yo me interpuse. Con una voz firme, le dije: siéntate. Vas a escuchar hasta el final. Y puse la última grabación, la conversación en la que planeaban divorciarse de mí, diciendo que todos creerían que era mi culpa, que yo quedaría como la tóxica. Esa fue la estocada final. La sala entera se volcó en un caos. Mi madre rompió a llorar, gritando el nombre de mi hermana como si no pudiera reconocerla. Mi padre, rojo de ira, le ordenó a mi esposo que se largara de la casa inmediatamente. Mi hermana trató de acercarse a mi madre, pero ella la apartó con un gesto que nunca antes había usado con su hija: desprecio puro. Yo los miraba sin lágrimas, sin temblar. Había llorado demasiado en silencio, esa noche era para observar. Mi esposo se defendía, diciendo que no era lo que parecía, pero cada palabra era ahogada por el eco de sus propias confesiones que aún resonaban en el televisor.
Mi hermana, al verse sin aliados, cambió de estrategia, empezó a gritarme a mí, acusándome de invadir su privacidad, de ser cruel por mostrar algo tan íntimo. Nadie la escuchó. La humillación fue total. El respeto que ambos habían cultivado durante años se evaporó en cuestión de minutos. Mis padres no podían mirarlo sin asco. Mis tíos y primos, presentes en la reunión, cuchicheaban con incredulidad, grabando con sus propios teléfonos parte de lo que estaba pasando. La vergüenza que ellos pensaban arrojarme se había multiplicado y vuelto contra ellos como un boomerang mortal. Cuando el escándalo llegó a su punto más alto, apagué la televisión y me levanté. Con una calma que ni yo sabía que tenía, miré a todos y dije, ellos intentaron destruirme, pero aquí están las pruebas de quiénes son realmente. No necesito decir nada más. Y me senté, dejando que el peso de la verdad hiciera el resto. Mientras mi hermana lloraba histérica y mi esposo imploraba explicaciones imposibles, yo los observé hundirse en la vergüenza absoluta. Creían que iban a sepultarme con mentiras, pero esa noche quedaron desnudos frente a todos, sin máscara posible. Y lo mejor era que mi venganza aún no había terminado. La mañana después de la humillación pública, desperté con una sensación extraña. No era felicidad, ni tampoco alivio. Era algo más frío, más profundo, la certeza de que ya nada volvería a ser igual. Lo que ocurrió en esa cena no solo derrumbó la fachada de mi esposo y mi hermana, también fracturó las bases de mi familia. Y aunque yo había expuesto la verdad, todavía quedaba un paso final para cerrar esa herida, asegurarme de que no pudieran levantar cabeza a costa mía nunca más. Las repercusiones fueron inmediatas. Los mensajes comenzaron a circular en grupos de la familia extendida, en chats de amigos, incluso en el trabajo de mi esposo. Todo el mundo había visto los vídeos y escuchado los audios. La reputación que tanto cuidaron se desplomaba en tiempo real. Su imagen de pareja perfecta se había convertido en una farsa pública. No tuve que mover un dedo para que la vergüenza se propagara. La verdad tiene pies propios y corre más rápido que cualquier mentira. Ese mismo día, decidí actuar con algo más contundente, el divorcio. Fui al abogado con todas las pruebas en un pendrive. No solo demostré la infidelidad, sino también los planes que tenían para dejarme como la desequilibrada. Mi abogado sonrió con incredulidad al escuchar los audios. Me aseguró que no solo conseguiría el divorcio rápido, sino que además mi esposo no tendría derecho a reclamar absolutamente nada de mis bienes. Por primera vez en meses, me sentí dueña de mi propio destino. Mientras tanto, mi hermana intentaba desesperadamente recuperar a mis padres. Los llamaba, les escribía mensajes interminables, pero ellos no respondían. Mi madre, que siempre había sido protectora con ella, me confesó llorando que no podía ni mirarla sin sentir repulsión. Mi padre, por su parte, la borró de todas sus conversaciones familiares. La niña intocable había caído en desgracia, y esta vez no había manos que la sostuvieran. Mi esposo, en cambio, intentaba otra estrategia. Me buscó en el trabajo, fingiendo arrepentimiento. Llegó con lágrimas en los ojos, pidiéndome perdón, diciendo que había sido un error, que todo podía arreglarse. Yo lo escuché con una calma que lo desarmó. Un error es olvidar un aniversario, le respondí. Lo que ustedes hicieron fue un plan para destruirme. No hay perdón para eso. Lo dejé hablando solo en la calle, frente a todos, con la dignidad hecha trizas. Pero lo más impactante ocurrió días después. Descubrí que mi hermana estaba embarazada, y no podía ocultar quién era el padre. La noticia explotó entre conocidos y familiares como dinamita. Ella intentó disfrazarlo, mintiendo sobre fechas, inventando excusas, pero los tiempos eran demasiado claros. Nadie le creyó. El hijo que esperaba no era un símbolo de amor, sino la prueba viviente de la traición que cometieron. Esa revelación selló su ruina. No me regocijé en su desgracia como quien celebra una victoria infantil. Mi satisfacción era distinta, era ver cómo la vida ponía las piezas en su lugar, cómo el castillo de mentiras que construyeron se desplomaba sobre ellos sin que yo tuviera que empujar. Mi silencio, mi calma y mi paciencia habían sido mis armas más letales. El día que firmé el divorcio fue el verdadero final para mí. Entré a la oficina del juez con la cabeza erguida, mientras él llegaba despeinado, derrotado, sin un centavo que reclamar. Cuando el juez me entregó los papeles, sentí que me devolvían algo que me habían robado durante años, mi libertad. Salí de allí sin mirar atrás. No necesitaba presenciar su caída para sentirme completa. Ya lo había visto todo, la máscara rota, la vergüenza pública, el abandono de la familia, el futuro arruinado. La justicia ya no estaba en manos de nadie más, estaba en mis propios pasos firmes hacia una vida sin cadenas. Hoy, cuando me siento a escribir esto, no lo hago para revivir el dolor, sino para dejar testimonio.
quiero que se sepa que no soy la víctima que ellos pintaron. No soy la loca que inventaron en sus conversaciones. Soy la mujer que sobrevivió a la peor traición y que devolvió cada golpe con pruebas, con inteligencia, con paciencia. Mi esposo me traicionó con mi hermana y me culparon a mí. Pero la verdad se encargó de invertir los papeles, ahora ellos son los destrozados, los señalados, los que no tienen a dónde huir. Y yo soy la que camina libre, con la frente en alto, sabiendo que no necesito venganza sangrienta cuando la verdad es suficiente para aniquilar. La traición que intentaron enterrarme se convirtió en la lápida que cargan ellos cada día. Mi justicia no fue gritar, ni destruir, fue exponerlos al sol hasta que se quemaran solos.